Bienvenidos al canal, mi nombre es Pucci y en este video vamos a hablar de por qué Japón ha prohibido el juego Mortal Kombat y por qué no es tan popular ni tan jugado en ese país. Aunque Japón es conocido por su gran industria de videojuegos, incluyendo los juegos de lucha, Mortal Kombat no ha tenido el mismo éxito allí. Incluso se organizan torneos EVO en Japón y este no forma parte. Primero debemos hablar un poco de historia. Mortal Kombat fue lanzado el 8 de octubre de 1992, en donde la violencia gráfica y el realismo de Mortal Kombat generaron rápidamente controversia en muchos países. Lo que hoy nos parece común, en esa época era una absoluta novedad. En Estados Unidos, la preocupación por el contenido violento llegó a las audiencias en el Congreso y eventualmente a la creación del sistema de clasificación por edades, el ESRB, en 1994. Imagínense que antes de eso los padres no tenían una manera clara de saber cuán apropiado era un juego para sus hijos. Japón tiene una rica cultura en videojuegos, pero también normas culturales y regulatorias muy específicas. Para entender por qué Mortal Kombat no tuvo el mismo éxito en Japón, debemos comprender un poco sobre estas normas. Japón tiende a tener una actitud más restrictiva hacia la violencia extrema. Esto se refleja en sus leyes de censura en la industria del entretenimiento en general. En Japón los medios violentos suelen ser menos gráficos y más estilizados. La violencia realista y gráfica, como la que se muestra en Mortal Kombat, no es tan bien recibida. Las leyes japonesas de censura prohíben la exhibición explícita de violencia extrema. Las leyes afectan no solo a videojuegos, sino, como decía, también al cine y a la televisión. Los juegos que se lanzan en Japón a menudo suelen ser modificados para cumplir con estas regulaciones, lo que puede afectar totalmente a la experiencia original del juego. Un ejemplo notable de esto es la serie Resident Evil, que también tuvo que ser modificada para su lanzamiento en Japón. Aunque estos juegos aún contienen violencia, se representan de una manera más aceptable según las normas culturales japonesas. Cuando Mortal Kombat llegó a Japón nunca tuvo el mismo impacto que en Estados Unidos o Europa. Los títulos no fueron localizados adecuadamente, los juegos estaban prácticamente en inglés y eran idénticos a sus contrapartes occidentales. Una de las raras excepciones a esto es la introducción en japonés del Mortal Kombat 3 de PlayStation 1, que tiene una narración en japonés sobre el texto en inglés. 外界の追ってから逃れたリュウ・カンは全く新しい形の少林寺を始めようと決心した。しかし、防ぎようのない侵略が彼らを襲った。 Es posible que la falta de traducciones haya jugado un papel en que la serie no despegara realmente del todo en Japón. De hecho, el último título en ser lanzado allá, en ese país, fue el Mortal Kombat Trilogy en 1996. En Japón, Mortal Kombat Trilogy generó una gran controversia debido a una serie de brutales asesinatos, denominados los asesinatos de Kobe. Estos incidentes llevaron a una crítica pública hacia los medios violentos y a una eventual creación del sistema de clasificación 0. En resumen, les cuento para que YouTube no me banee el video, no me lo baje. Básicamente un joven de 14 años asesinó a otros, haciendo de lo peor que se pueden imaginar, parecido a las fatalities de Mortal Kombat. Igualmente, antes de esto, los desarrolladores ya habían comenzado a sentir la presión de autocensurar sus juegos para evitar cualquier tipo de reacción negativa sobre el contenido violento. Cientos de juegos han tenido violencia censurada en Japón desde entonces. Un ejemplo reciente es el juego japonés Nioh, que tiene la mitad de las escenas de desmembramiento eliminadas en Japón, obligado obviamente por el sistema de clasificación. Teniendo esto en cuenta, imagínense la cantidad de censura que tendría que tener Mortal Kombat en Japón para poder ser simplemente lanzado. Algunos juegos directamente no se lanzan en Japón por esta misma razón, lo cual es bastante común ya hoy en día. Y a opinión personal, también es importante considerar que Mortal Kombat es creado por una compañía estadounidense, Netherland Studios, mientras que su principal competidor, Street Fighter, es creado por una compañía japonesa, Capcom.
Esto puede influir considerando el nivel de nacionalismo en Japón. Además, los gustos varían. En países como Estados Unidos o incluso en Latinoamérica, el gore, las explosiones son probablemente más atractivas comparadas con los gustos japoneses. Sin embargo, estos gustos pueden cambiar con el tiempo y con las nuevas generaciones, ¿no? También y posiblemente lo más importante es el gameplay. Ellos crecieron mucho más con Street Fighter y prefieren sus mecánicas a las de Mortal Kombat. Incluso recientemente el pro player de varios fighting games, el histórico Justin Wong, le hizo una entrevista a otro pro player legendario, Tokido, en donde este dijo que Mortal Kombat le parece el peor juego de peleas. Bueno, probablemente si Mortal Kombat tendría otras mecánicas y desarrollo podría captar a este público competitivo japonés, pero también se alejaría a lo que fue Mortal Kombat de toda la vida y por lo que lo queremos. En lo personal prefiero que Street Fighter sea Street Fighter y Mortal Kombat sea Mortal Kombat. Y yendo un poco más allá con esto, nos lleva a una pregunta: ¿podríamos tener en el futuro Mortal Kombat cross Street Fighter, Mortal Kombat versus Street Fighter? Las esperanzas de un crossover con Street Fighter parecen poco probables, considerando que no ha habido un lanzamiento oficial de Japón, como decía, en los últimos 20 años, a menos que la situación con el sistema de clasificación japonés cambie. No es posible lanzar juegos sin rediseñar completamente el contenido violento. Aunque podríamos tener una versión como Mortal Kombat vs DC, ¿se acuerdan? Donde se evitó la violencia extrema. Las ventas tampoco acompañaron. La sangre y el gore son esenciales en Mortal Kombat, así que no se puede eliminar eso de un juego. En Argentina, donde resido, Mortal Kombat también causó controversias hace años, apareciendo en portadas de periódicos, en medios de comunicación debido a su violencia, al igual que el juego Carmageddon, que para el que no lo recuerda era un juego de autos que sumabas puntos a medida que ibas atropellando. Por suerte, las leyes en Latinoamérica aún nos permiten tener a Mortal Kombat y por suerte no creo que eso cambie. De hecho, la popularidad de Mortal Kombat, al menos en mi país, parece ser superior a la de Street Fighter. Incluso se utilizan términos como Fatality en algunos programas de televisión o sus efectitos de grito como los de Liu Kang, algunos siempre los usan. Es más normal que alguien conozca a Scorpion Sub-Zero que, no sé, a un Ryu o a un Ken en Argentina. Esto puede variar y por eso me gustaría que dejen en los comentarios qué pasa en su país. ¿Qué es más conocido, Mortal Kombat o Street Fighter? Seguramente variará en cada país. Y hoy en día Mortal Kombat sigue aumentando su roster de personajes. No es solo personajes de Mortal Kombat, vimos que tenemos DLCs por doquier. Así que te dejo acá un video donde hablamos un poco de los DLC que podrían venir, que son fuera del universo de Mortal Kombat.